Con temas importantes para la iglesia y nuestra sociedad, dejamos ante ustedes al pastor Ángel Abner Rivera en Asumiendo Postura. Saludos, muchas bendiciones para todos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con todos los que nos siguen en su programa Asumiendo Postura. Para mí un honor, una alegría inmensa llegar una vez más a ustedes con otra edición de este programa. Damos gracias al Dios Todopoderoso por las oportunidades que nos da cada día. Este que les habla es el pastor Ángel Abner Rivera, por la gracia de Dios, primer vicepresidente de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la región de Puerto Rico. Les saludamos afectuosamente a nombre de nuestro obispo, el reverendo Hernán Rivera, y de nuestro obispo a nivel internacional, el compañero William Hernández Ortiz y sus respectivos equipos de trabajo. Un abrazo a todos nuestros pastores y pastoras, siervos y siervas del Señor, que día a día se levantan a realizar la encomienda que Dios nos ha dado con diligencia, con mucho compromiso, con alegría. A toda nuestra militancia, a nuestros líderes, a las asociaciones, gracias por todo lo que hacen en favor de la obra del Señor y ante todas las cosas, nuestra feligresía que siempre nos acompaña fielmente en esta programación. A los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestra isla, un saludo fraternal en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, amado, fuimos testigos recientemente de un acontecimiento extraordinario en la vida de la iglesia. Miles de creyentes nos congregamos en el Coliseo de Puerto Rico para celebrar Pentecostés. 110 años de Pentecostés en Puerto Rico, 110 años de nuestra historia. Allí hubo adoración, proclamación de la palabra, una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, una muestra de la unidad de la iglesia. Para algunos fue simplemente un evento multitudinario, para nosotros fue mucho más, una evidencia de que el Dios del libro de los Hechos sigue obrando en medio de su pueblo. Hoy asumimos postura sobre una verdad fundamental. Pentecostés no es un recuerdo histórico, es una realidad presente. Y lo queremos analizar, como siempre, a la luz de las Sagradas Escrituras, el fundamento que nos rige y del que nos sentimos profundamente seguros, profundamente orgullosos. Pentecostés, en primer lugar, fue una promesa cumplida. Es el cumplimiento de la palabra del Señor. Fíjese, amado, el libro de los Hechos, en su capítulo 2, los primeros 4 versos, es bien relevante a lo que estamos hablando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo no ocurrió por accidente. Fue el cumplimiento de la promesa de Cristo y de las profecías del Antiguo Testamento. Dios siempre cumple lo que promete. Es veraz, no es mentiroso. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que estuvimos celebrando en el Coliseo de Puerto Rico
fue un acontecimiento, amado, que se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos y que vino a cumplir la palabra profética del Antiguo Testamento. Pentecostés marcó el nacimiento visible de la iglesia. Cuando nos vamos en el mismo capítulo a los versos 41 al 47, hay una palabra allí poderosa que nos deja ver que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esa misma expresión habla de que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese usted, amado, la iglesia no nació en una oficina administrativa ni en una estructura organizacional. La iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo. Toda iglesia que quiere ser efectiva necesita mucho más que programas bien estructurados. No, necesita la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es manifiesta en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos fue enviado para estar con nosotros hasta el fin. Así que esa búsqueda es sumamente necesaria. Esa chispa debe arder siempre en nuestros cultos. Pentecostés transformó hombres comunes en testigos extraordinarios. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué ocurrió, amado? Ocurrió que Pedro pasó de negar a Cristo a predicarlo valientemente. El Espíritu Santo sigue transformando vidas ordinarias en instrumentos extraordinarios para la gloria de Dios. Y ese es el testimonio que pudimos ver en el Coliseo de Puerto Rico. Más de 18,000 vidas que hemos sido transformados con experiencias particulares, experiencias diferentes. Algunos que nacimos en el Evangelio, ¿verdad? Unos que nacieron en el Evangelio como yo, como fue mi caso, pero que tuvimos que en el camino en el que fuimos instruidos y capacitados, tuvimos que tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos ha hecho mantenernos firmes en este camino a través de los tiempos. Y la gloria del Señor nos ha acompañado y ha estado con nosotros siempre. Otros han pasado diversas experiencias porque no conocieron al Señor posteriormente, tuvieron vida de mundo, quizás estuvieron en lo más bajo que usted pueda imaginarse, a lo que pueda llegar, que fueron esclavos del pecado, de las adicciones, y que fueron transformados y que hoy son ministros de Cristo. Eso lo hace Pentecostés, amado, la experiencia de Pentecostés. Otra de las cosas que no podemos pasar por alto es que Pentecostés produjo unidad sin eliminar la diversidad. Cuando usted lee el libro de los Hechos, el capítulo 2, y va a los versos 5 al 11, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y más adelante dice: y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense que había personas de múltiples regiones y culturas. El Espíritu Santo no uniforma a las personas, sino que las une bajo la autoridad de Cristo y bajo una experiencia común. Si algo debemos destacar de lo ocurrido en el Choliseo, es que fue un hermoso retrato de esa realidad de unidad. Se desató un espíritu de unidad poderoso. La presencia, los que se unieron
a nosotros de distintas organizaciones, distintas iglesias independientes, líderes de tantas denominaciones, de nosotros mismos, pero de otras regiones y a nivel internacional, que vinieron a estar con nosotros a celebrar ese gran momento. Las distintas generaciones que compartieron la programación, la participación de la juventud. Ese elemento de la predicación por dos siervos del Señor de dos organizaciones distintas y que trazaron una palabra extraordinaria, fundamentada en la voluntad de Dios y donde se destacó y se ilustró lo que es el tema de la unidad, pues me parece, amado a mí, una noticia extraordinaria para la iglesia de Dios y que tenemos nosotros el reto de que esto trascienda mucho más allá del evento, mucho más allá de la actividad de la que todos testificamos victoria, de la que todos testificamos una experiencia poderosa que nos unió como iglesia. Pero aquí ocurrió algo que nos impulsa y creo que es un mensaje de Dios de cómo nos quiere trabajando, de cómo el Señor anhela que pongamos nuestras diferencias a un lado para enfocarnos en lo que realmente edifica y lo que realmente ha de producir resultados. Así que una de las grandes noticias de ese evento que todos disfrutamos y que marcó no solo a la iglesia, a Puerto Rico, que fue un testimonio para toda nuestra tierra y más allá de nuestra tierra, porque la transmisión llegó a tantos lugares a través de las redes sociales. Damos gloria a Dios por eso. Pentecostés confrontó el pecado. El verso 37 del capítulo 2 dice: se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, amado, que la multitud fue compungida de corazón. Donde el Espíritu Santo obra genuinamente, hay convicción de pecado y deseo de reconciliación con Dios. Pentecostés produjo conversiones genuinas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El propósito final del poder de Dios nunca ha sido el espectáculo. Y no fue nuestra intención. Y yo creo que por eso fue el éxito extraordinario que tuvimos para gloria de Dios. El propósito nunca fue el escenario ni el espectáculo. El propósito fue la salvación de las almas, la edificación de la vida. Por eso usted notó que en esa programación no hubo protagonismo, no hubo protagonista. No, ¿sabe? El tiempo se invirtió en lo que fuimos a hacer, una celebración de Pentecostés en adoración al Dios Todopoderoso. Y el resultado fue la salvación de las almas. Una de las cosas que tenemos que testificar y que fue impresionante fue ver cómo en el momento que se hace el llamado, tantas y tantas vidas de distintas generaciones levantaron su mano recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como tantos pastores testifican de personas allegadas a la iglesia o personas que sencillamente visitaron, que fueron allí acompañando a familiares, que fueron allí quizás por la curiosidad del evento, cómo el impacto de Pentecostés fue tan grande en sus vidas que al momento del llamado, levantando sus manos y en lágrimas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Si algo tenemos que estar celebrando, tal como ocurrió en Hechos 2, es la salvación de las almas que pudimos todos disfrutar en aquel momento. Pentecostés confirmó la vigencia
de los dones espirituales. Véalo en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabe? Los dones no son reliquias históricas, amados hermanos. Son recursos divinos que han sido dados, que han sido puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso unos tienen unos dones, otros tienen otros. Son regalos del Espíritu, cuyo fin es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es ahí la importancia, amado, de Pentecostés, de darle el espacio que merece Pentecostés en nuestro culto, en nuestra vida de iglesia. Da lástima. Los movimientos, las llamadas iglesias que han arrinconado al Espíritu Santo, lo han reducido a una experiencia histórica y que se rehúsan a tenerlo presente en nuestra vida cultica, en la que se le da gloria y honra al Señor. Eso da lástima, amado. La presencia, el impacto de Pentecostés es esencial para que la iglesia no sea una entidad más, un club social, un lugar de reunión. No, amado. Pentecostés es una experiencia de transformación. Una de las cosas que se destaca en el libro de los Hechos es que Pentecostés impulsó la misión. Cuando usted va al verso 8, esa palabra extraordinaria y muy conocida, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, va seguido de y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el motivo. Ahí está la razón principal del envío de Pentecostés. Impulsó la misión, la experiencia pentecostal auténtica, genuina, verdadera, siempre produce evangelización y un compromiso inquebrantable con la gran comisión, con el mandato de Dios para nuestras vidas. Es decir, amado, que esto no se va a quedar en la euforia de que llenamos el choli. Gloria a Dios por eso. Eso también hay que reconocerlo y eso también hay que aplaudirlo. Hubo una movilización extraordinaria. Y yo felicito a nuestro obispo, al comité ejecutivo del que formo parte por la gracia del Señor. Felicito al comité organizador porque realizaron un trabajo extraordinario. Felicito a todos los pastores por el esfuerzo realizado, por entender la importancia de la celebración y por unirse activamente con cada congregación. Felicito a los que rentaron guaguas, a los que compraron camisetas. Felicito a los que lo promovieron constantemente en sus cultos, en sus iglesias, en sus reuniones, en sus medios sociales. Felicito porque el esfuerzo de todos fue lo que produjo esta movilización. Esto no es una victoria de una persona, ni de dos, ni de tres. Esto fue un esfuerzo colectivo y que se le da la gloria y la honra al Señor y donde se reconoce el esfuerzo de todos. Yo doy gracias a Dios por eso. Ahora bien, ese mismo ímpetu, esa misma diligencia debe traducirse ahora en algo que Pentecostés siempre ha impulsado: la evangelización, el deseo de ganar almas, el celebrarlo a nivel local, el celebrar Pentecostés a nivel local, el organizar eventos grandes a nivel local que atraigan vidas, familiares, que traigan amigos, que traigan a los amigos a nuestros templos, que se haga el énfasis en el llamado a la salvación, que cada domingo haya un llamado a la salvación, que entendamos que nuestros cultos tienen una razón de ser, es rendir
adoración al Señor, que hay una palabra que está siendo impartida bajo el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo, y que debe haber una reacción a la misma, y que para eso tenemos la responsabilidad de hacer un llamado al altar, un llamado a la salvación, un llamado a la reconciliación. Y yo estoy seguro, amado, que el Dios que da la palabra, que el Dios que se glorifica en medio de la adoración, va a seguir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Importantísimo este punto. Pentecostés impulsó la misión. Pentecostés desafía el secularismo moderno. La cultura contemporánea insiste en que la fe debe permanecer encerrada en los templos. Pero Pentecostés, amado, nos recuerda que el evangelio debe impactar a la sociedad, a la familia, la educación, la vida social, la vida pública. Pentecostés se mantiene, debe mantenerse impactando todas las áreas de nuestra sociedad. Por lo tanto, Pentecostés se traduce a sí mismo como un desafío al secularismo moderno. Pentecostés sigue siendo relevante para Puerto Rico. La voz de la iglesia sigue siendo relevante para Puerto Rico. Es relevante para Puerto Rico. Hay una fuerza que es innegable. Hay un poder de convocatoria que es innegable. Hay una voz fortísima que tiene la iglesia. Hay un poder extraordinario que es Pentecostés en la vida de la iglesia. Desde la llegada del movimiento pentecostal a Puerto Rico, innumerables vidas han sido restauradas, familias transformadas, comunidades impactadas. La historia pentecostal de nuestra isla es una historia de esperanza y de redención. Así que hay un significado sumamente profundo con lo que ocurrió en el Chori. Y voy a traerle un punto, amado, que es importante, y este programa se llama Asumiendo Postura, y lo voy a hacer. Lo ocurrido en el Choliseo tiene un significado profundo. Mientras muchos medios, los medios seculares, decidieron ignorar lo que allí sucedió o minimizarlo, reducirlo, a tomar algunas imágenes de las que nosotros mismos presentaron. O sea, no estuvieron allí cubriendo el evento, sino que uno que otro medio hizo algún comentario minimizando, ¿verdad?, el impacto de lo que allí ocurrió, y la mayoría de los medios sencillamente no dijeron una sola palabra de lo que allí ocurrió. Pero independientemente de eso, la realidad es que miles de creyentes celebramos a Cristo en unidad, celebramos Pentecostés en unidad. Miles de pentecostales inundamos el Choliseo para la gloria del Señor. Y lo verdaderamente importante no fue la magnitud del evento, sino la magnitud del Dios que allí fue exaltado, que allí fue glorificado, y que se complació tanto en lo que allí estaba aconteciendo que decidió glorificarse y bendecirnos a través de su presencia. Así que esa ausencia de cobertura mediática jamás va a poder eclipsar lo que Dios hizo allí. Y queda comprobado, y lo digo, ¿verdad?, con el mayor de los respetos, pero gloria a Dios que la iglesia tenemos los medios y tenemos la estructura que Dios nos ha permitido levantar a través de 110 años, el sacrificio de muchos hombres y mujeres y las aportaciones de muchos hombres y mujeres. Tenemos los medios para lograr tal movilización y realizar actividades de impacto. Siempre, amado, siempre para la gloria y la honra del Señor. No es para la gloria nuestra, la gloria siempre es de Dios. Pentecostés nos llama a seguir adelante. Efesios capítulo 5,
Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir de experiencias pasadas. Necesitamos una llenura continua del Espíritu Santo para enfrentar los desafíos de nuestra generación. El Pentecostés, que se narra en el libro de los Hechos, produjo poder, santidad, valentía, unidad y evangelización. El Pentecostés que celebramos hoy debe producir exactamente lo mismo. Respetamos a quienes observan estos acontecimientos con escepticismo e incluso a quienes reaccionan desde el resentimiento o la enajenación espiritual. Sin embargo, ninguna crítica puede opacar la realidad que vivimos allí, miles de creyentes adorando a una sola voz al Señor Jesucristo. Puerto Rico necesita más que cambios políticos, económicos o sociales. Puerto Rico necesita un avivamiento genuino del Espíritu Santo. Pentecostés no terminó en Jerusalén, Pentecostés llegó a Puerto Rico, Pentecostés sigue cambiando vidas, Pentecostés sigue levantando iglesias, Pentecostés sigue proclamando que Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y fuego y viene pronto. Damos gloria al Señor por esto. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Asumiendo Postura. Nos veremos la próxima semana. Con el favor de Dios, un abrazo para todos ustedes. Asumiendo Postura fue una presentación de EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM. Regresamos la próxima semana.